Toda esta información, amados hermanos, es trabajo de campo. Esto no va a aparecer en las noticias. Nuestros misioneros que van caminando el mundo van levantando información y la van entregando. Lo que acabo de entregar, este es material de la iglesia para compartir, para orar y para entender. Y esto los hace entender lo que compartió nuestro hermano, que cuando se hace un trabajo misionero a estos países hay que hacerlo con una organización, fundación, colegio o institución que guarde menores. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Los chicos me dicen, no, yo tengo llamado a Bután, Nepal. ¿Tú conoces la realidad de Bután y Nepal? No, esta es. ¿Se entiende? Por eso que la hermana María Elena levantó un colegio en India. ¿Por qué? Porque se alcanzó la casta más baja de las castas del sistema de castas en India, la casta más baja, que no tiene derecho a existencia. ¿Entiende esa palabra? En Chile, el primer principio y derecho fundamental, toda persona que nace en Chile, ¿qué? Es considerado chileno y se le otorga un número. Por lo tanto, tiene existencia jurídica. Lo que nosotros alcanzamos en India no tenían derecho a existencia jurídica, por lo tanto no podían estudiar, recibir salud. Cuando se desplazó la vacuna contra el COVID, esta gente no alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existen. ¿Ya? Va a aparecer una película de Mel Gibson, él como productor, director, de Sound Freedom, que es el sonido de la libertad. Él la propuso el año 2012. Es un deber verla. Es un deber verla. La prohibieron todas las cadenas de Hollywood. Están todas prohibidas. Y el director es cristiano. Pensaban en el Felipe, que le gusta tanto la multimedia, la Fulmar. Él usó la plataforma de la dirección de cine para hablar. El sonido del silencio, que va a estar poco tiempo porque la van a aplastar, habla de la situación de apatría. ¿Alguien sabe lo que significa ser apátrida? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Y eso por qué se da? Los refugiados que cruzan un límite ilegal y les nace un hijo, ese hijo no puede ser reconocido por nadie, por lo tanto consideran apátrida. ¿Quién se aprovechó de estos niños? Mel Gibson lo dijo, Hollywood. 2 millones de niños. Frontera Texas, el estado más cristiano de Estados Unidos. Texas y México. Cruzan los papás ilegalmente, toman los niños y se los llevan. Años haciendo esto. Años de años. Y ahí aparecen los nombres. Entonces él fue perseguido. ¿Por qué hacemos esto? Porque de la plataforma que sea, nosotros vamos a denunciar y una otra vez para que los gobiernos tomen conciencia de estas verdades. En su población, en mi población, hay niños que trabajan para el narcotráfico. Por eso que, Jamís lo saben, esta primera escuela bíblica de vacaciones es acá adentro, calentito, calefacción, baño, pero las próximas van a ser allá afuera. Para llegar a estos niños, antes de que llegue, escúcheme, antes de que llegue el que secuestra, antes de que llegue la droga, antes de que llegue el que quiere violarlos o llegar nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros entonces nos abrimos, salimos, hacemos lo que sea por alcanzarnos en el Señor, porque hay un rango etario para marcar a Cristo y que nunca más se le va a borrar. Si en ese rango etario no marcamos a Cristo, esa persona, pero si marcamos a Cristo por 5, 10 minutos, por eso la gente que va a trabajar en la escuela bíblica es muy importante esta semana. Yo le digo, a los que van a trabajar tienen que estar ese día llorando y orando, porque lo que les digan, si el chico lo entendió, le queda grabado para siempre. Diga amén a eso, amén. ¿Cuántos se acuerdan de la canciller Merkel? ¿De qué país era? Fue la mejor canciller que ha tenido Alemania. Era hija de pastor. Y su padre la formó para ser presidente o canciller de Alemania. Cuando explotó el conflicto en Siria,
1 millón de sirios dando vuelta. ¿Qué país los recibió? ¿Qué país los recibió? Alemania. ¿Por qué los recibió? Porque la canciller era cristiana, hija de pastor, y le abrió la puerta y le extendió los musulmanes refugiados en un país luterano protestante. ¿Cuánto entienden? Amén, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas 2:42. Siento que tengo tanto que decir, estoy ahogado. Voy a tratar de parar la máquina. Este tema, ¿no? Es un tema. La vulneración de los derechos del niño a mí me enerva. Y como decía Luis Canning, algo más podemos hacer, algo más podemos hacer. Vamos a preparar nuestra juventud que vaya para allá. El principal opositor para que David fuera rey, ¿quién fue? El principal opositor para que David fuera rey, ¿quién fue? Su papá. Cuando fue Samuel a buscar hijos, dijo Samuel, de esta casa sale el rey. Y el padre le presenta a todos los hijos y se había guardado ¿a quién? ¿Saben por qué nuestros hermanos que están en Pakistán tardaron 10 años en salir del país? El papá lo frenaba. Debían haber estado 15 años atrás en Pakistán. Pudieron entrar recién en el 2010. No les faltó dinero porque son hijos de empresarios. Se autosostienen. No les faltaban los contactos porque gracias al Señor seguía con contacto yo en Pakistán. Porque Asamblea de Dios teníamos contacto. El papá frenando. Hoy vamos a hablar qué significa cuando presentaste a tu hijo al Señor. ¿Qué marcaste? ¿Sí? 2:42 está ahí. Está acá. No, yo me equivoqué. Vamos directamente al power, hermano. No voy a molestar más. Un aplauso a la gente de multimedia que me aguanta todo, hermano. Vamos por la número 5. Presentación 5. Y ahí vamos a partir. Ahí está. Vamos a la siguiente. Y ahí partimos. Fíjese este esquema. No sé si lo pueden leer porque está un poco bajo esta vez la pantalla. A los 5 años es la mejor época de aprendizaje. A los 6 años se ponen los valores espirituales en las personas. A los 6 años marcamos el valor, la virginidad, la limpieza, la santidad, la búsqueda. A los 6 años. Y eso se hace en la casa. A los 9 años se forma la cosmovisión para toda la vida. Ahora, ¿qué es la cosmovisión? La forma en que yo veo el mundo, la forma en que yo veo la sociedad, la forma en que yo veo el futuro, todo eso se forma a los 9 años. Y todo esto es en la casa. No se pueden escribir, hermano, todo este material queda para la iglesia siempre. Lo que predico es de la iglesia, así que después usted lo toma, lo escribe, lo que hace. A los 12 años se celebra el ingreso a la madurez. La Escuela de Psiquiatría de la Chile dice así, de la Universidad de Chile. Dice que el niño de 12 años de hoy es el joven de los 18 años de 1990. La niñez se fue. ¿Se fue qué? Se fue perdiendo y lo siguen perdiendo. La música reggaetón es para que pierdan la niñez antes de tiempo, la virginidad antes de tiempo. Empieza la sexualidad, 5, 6, 7 años. Niñas pintadas, esto, lo otro, robar, sacar la niñez. A los 13 años, la religión se decide de por vida.
Ventana 4:14. Antes de que ingresen a la escuela secundaria, la religión ya se decidió y eso es tarea de la casa. No de la iglesia, no de la escuela dominical, de la casa. Dígame. Usted, abuelo, tiene la oportunidad, fracasó con su hijo, tiene la oportunidad con su nieto. Aquí me dejaron cuidando a mi nieto, pastor. Aproveche. Me siento esclava, no puedo salir. Ya crié ya y mire, aleluya. Ahí lo tiene. ¿Sí? Sigamos. El siguiente. Vamos a ver los imperios que han tratado de desafiar y matar. El más conocido es Faraón, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Se levanta un faraón que desconoce a José y decide matar a todos los niños apenas nacieran. ¿Se acuerda de esa historia? Y el Señor le dio inteligencia a la madre de Moisés. Ya voy a predicar sobre esto, qué significa la cesta, qué significa guardar, proteger, qué significa todo eso en el ambiente espiritual. Y decide proteger y se lo da a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón la llama a ella para que se lo críe. En el libro de Hechos, capítulo 7, cuando Esteban hace el resumen de la historia de Israel, dice Esteban que Moisés, en su edad madura, se acordó de sus hermanos y bajó a visitarles. Él había sido criado por Faraón, como la hija de Faraón. Había sido criado como nieto de Faraón, en toda la inteligencia y todo lo... Pero su madre logró en esos pocos años marcarlo. ¿A qué edad? A los 5, los valores para toda la vida. ¿Sí? A los 9 y a los 13, la religión de por vida. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Acá tenemos dos. Herodes el Grande que matar a todos los niños porque sabía que había nacido un rey. ¿Se acuerda? Y Jesús es un refugiado en tierra de Egipto. Y esto cumple la promesa, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cierto? Y aparece ahí, ¿quién es ese señor que está ahí? José. Me acuerdo que era chico y mi mamá oraba por la cortina de hierro. Y yo pensaba que debe ser muy pesada esa cortina. Una cortina, pero la escuchaba y todo orando. Y en la casa se hablaba mucho de esto. Del muro de Berlín, ¿cierto? La cortina de hierro fue una cortina ideológica de más de 21 países que la Unión Soviética capturó después de la Segunda Guerra Mundial y estableció un gobierno socialista, soviético, pero absolutamente ateo. Y comenzó el totalitarismo. Y los hijos eran del Estado, no de las familias. ¿A qué edad se los llevaban? No sé, pastor, viene al culto, no a clase de geografía. ¿A qué edad se los llevaban? A los 3 años. A los 3 años. El Estado los capturaba. ¿Cuánto tiempo tenían las mamás? 3 años. Y los marcaron. Mi mamá siempre me habló de eso. Mira, si a los 3 años pudiera, tú mucho más. Porque sabía que de ahí el gobierno soviético los metía a universidad, esto, lo otro. Y perdían a su hijo. ¿Me está escuchando, verdad? Sigamos. Y aquí aparece entonces la famosa estrategia que le damos un día a predicar de la mamá de Moisés, que vivió en un mundo peor que el suyo. Porque si los nuestros están siendo invadidos por ideología, allá había una sentencia de muerte. Satanás siempre ha tratado de matar, de matar, de matar. El niño que es violentado sexualmente es una muerte que lleva de por vida. De por vida. Un niño abusado es de por vida, no es que se sane. Le enseñan a cargar con esa carga toda la vida. Tiene problemas matrimoniales, problemas de autoestima, en fin.
Sin embargo, la mamá de Moisés hizo una estrategia que Dios le dio y que la vamos a estudiar en otra ocasión. Sigamos. Y aquí viene la propuesta de las Asambleas de Dios a nivel mundial. Nuestra propuesta frente a lo que venía. Porque del año 2009, cuando George Bush dice Ventana 414 y a todos nos deja perplejo pensando que siempre la iglesia está como atrás, siempre estamos reaccionando y no proaccionando. No sé si conoce el dicho jesuita, muéstrame un niño a los 7 años y te parecerá un varón de 21 años. ¿Lo conocía? Por eso establecieron la educación. Decían los católicos, que vayan a la iglesia, a la escuela dominical. Nosotros los tenemos en nuestros colegios. No sé si entiende. Y entendimos que nosotros como iglesia deberíamos haber fundado colegios y colegios y colegios y no lo hicimos porque no nos dio la gana, porque estudiamos lo que queremos. Cuando mis hijos me preguntaron a mi papá, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué le dice usted? Cualquier profesión que repare seres humanos. No, ingeniero comercial, parten ganando un palo y medio al tiro. Ingeniero civil, en mina, y ganan al tiro. Y la gente me dice, le está yendo bien a mi hijo, me dicen. ¿Ah, sí? Tiene casa propia ya, tiene auto. ¿Y sirve al Señor? Bueno, él va a la iglesia. No está sirviendo al Señor. Y Dios tenía planes con él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo formamos un ministro? Esa es la pregunta. ¿Cómo formo un ministro? ¿Cómo formo un ministro? ¿Cómo formo a mis hijos un ministro? No, que es que no he tenido el llamado. Yo sé, muchos chicos han pasado por acá. Templo Sano lo conozco hace años, a Sergio muchos años, a Misael muchos años. ¿Qué fue de él? Nada. Se casó, tuvo hijos, lo que hace todo el mundo. Sin un ministerio. Entonces, pensábamos nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que se viene? Y todo el ataque del mundo contra la niñez comenzó en el año 2010. Hollywood, las películas, todo. Adelantar la niñez, adelantar lo más posible, bajarla a su mínima expresión. Todo comenzó así. Y ahí cuando nosotros nos volvió a pillar, ¿qué hacemos? Entonces en la Asamblea de Dios comenzaron a pensar, primero, la dedicación de niños de 0 a 2 meses. Dedicación de niños. Lo voy a decir yo y usted lo va a repetir. El alma no tiene edad. Pueden tener experiencias espirituales aún en el vientre de la madre. Ya, ¿lo han tenido sus hijos? Se encuentra María Elizabeth con María. Elizabeth teniendo a Juan Bautista y María teniendo a Jesús el Señor. Y uno dio testimonio del otro. No voy a preguntar acá para no avisar ningún callo, pero ¿sus hijos están bautizados en el Espíritu Santo? ¿Hablan nuevas lenguas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando mi papá presentó a mis hijos al Señor? Viajó de Buenos Aires, papá, quiero que lo hagas porque va a venir otro espiritual. Mi papá le dijo, papá, conságralo a la obra misionera, al ministerio, que se escuche. Dilo, papá, tú eres mi papá, tú eres mi autoridad espiritual, dilo. Y uno pensando, ¿cierto? Pensando, ¿cuándo será? Bueno, la Constanza me llamó hace 2 semanas atrás. Papá, tenemos que hablar. Yo no sé por qué las mujeres usan esa frasecita cuando lo ponen nervioso, hermana. Tenemos que hablar. Parece que no soy el único, ¿no? Y uno empieza a repasar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Algo hice, algo dije, algo publiqué, algo que no le agradó. El Lucas me acusó de algo, dije yo, algo. No, ya. No, papá, yo te llamo. Yo te llamo. Estaba en la oficina, usted sabe, larga esa jornada. Bueno, me dijo, quería el primero que lo sepas, me dijo. Me voy a Italia. Ahora es el llamado misionero. ¿Con los italianos? No, papá. Con los refugiados.
Porque todo el mundo que se va al primer mundo, no todos se van a misiones. Díganlo, ¿a qué se van? Pase, claro. La casa, el auto, ya sacan fotos. Los chicos estudian de la Universidad, la Louvre de París, la otra de España. Gratis, hijo, con títulos españoles, Europa. Y dice, parece que no te fuiste a ganar gente. Entonces cuando me dijo primer mundo, dije yo, Italia, dije, con los refugiados. El país que más tiene refugiados es Italia. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? La sujeté, el momento de presentar, la amarré a una palabra. Me falta Lucas, yo sé. Ahí está. No vas a ser feliz, le dije a Lucas, no vas a ser pleno hasta que abraces el ministerio. Ahí te da plenitud. Me mira porque todavía se resiste al ministerio. ¿Qué hacemos en la presentación de niños? Formateamos al menor. Porque tenemos una carga genética que viene de mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, los que se separan, los alcohólicos, todo lo demás. Todo eso viene de la carga genética y en un momento se va a despertar. Sé que algún teólogo va a decir, y el nuevo nacimiento en el espíritu, pero no el alma. ¿Ha visto esa gente que está señalada a la miseria, señalada a los fracasos, señalada al alcoholismo? ¿Cuándo se corta? Presentamos a nuestro hijo al Señor. Lo hacemos con conciencia, no estoy rápido. Ya pase nomás, lo vas. Sí, están ahí y les veo la cara, no tienen idea de lo que están haciendo. Esos padres pasaron sin saber lo que están haciendo, no lo tomaron en el sentido de lo que hacían. Cuando fui pastor en Pudahuel por tantos años, los vecinos me conocían mucho porque la iglesia la abrí para todo. Dije, este templo es de todos los vecinos. Me lo pidieron para Zumba, para lo que más se practica en las poblaciones del Zumba. La fe de que vamos a bajar de peso, ¿no? Nací para ser gordo y triunfé. Triunfé, fui gordo. Clase de computación, velorios. El templo es de ustedes, gente. Toma. Lo dejaba más limpio que los cristianos, hermano. Velorios, matrimonios. Entonces me decían que presentara niños porque el niño tenía empacho. Estaba enfermo. Entonces, ahí la de la Paula decían, ¿tenéis que presentarlo al Señor? La gente cree que es por cábala. No. Es un acto espiritual. A los 2 años el Señor dijo no y el médico dijo Carlos Campos va a morir. La doctora cristiana, Ruth Moar de Moreno, le dice mamá, no pasa esta noche Carlos, prepárense. Esquelético, casi muerte súbita. Mi padre y mi madre, hijos del Señor, todos en alguna ocasión vamos a pasar por la prueba de Abraham. Yo la pasé con Constanza. La pediatra se puso a llorar. Le digo, Marcela, si vos estás llorando, ¿qué te pasa? Va a morir, me dijo. Pero ¿cómo me dices eso, Marcela? ¿Qué hago ahora? Primer hospital, ¿acuerdo? Usted sabe. Y me acordé. Todos pasamos por Abraham. Yo fui consagrado al Señor. Mi mamá dijo, si va a vivir, que sea siervo. Si no, llévatelo. No lo supe hasta mi reconversión a Cristo, que fue a los 19 años. Porque yo volví a Chile. Volví a alentarme del partido, a pelear contra su expresidente, en las calles, así. En la Universidad de Buenos Aires me armé acá a pelear. En las calles así. Mi padre no podía creer. Y Dios en un solo día me hizo volver. En un solo día me quebró, me quebrantó un pultecalca, lloré, caí, se me reveló el Señor, todo. Tenía pelo y largo, era hippie. Ahora no. Me corté el pelo todo. Y nadie me dijo nada y tomé los libros, comencé a quemar.
Y llamé a mi casa y le dije, mamá, ¿puedo volver? Es tu casa. Me dijo, ¿cómo lo vas a volver? Y me abracé. Y me dijo, yo sabía que volverías porque te amarré a una palabra. Los padres tienen la autoridad espiritual sobre sus hijos, más que los pastores, más que el profesor de escuela dominical. No confíe todo, no lo pueden hacer, no son los papás. Entonces es ahí, al momento de presentar nuestro hijo al Señor, el momento de hacerlo, Señor, formatea. Yo conozco a mi papá, a mi abuelo, demás. Eran así, Señor, todo esto que heredamos genéticamente, todo esto tiene que ser quebrado, roto ahora. Entonces no tome tan así presentar un hijo al Señor, no. En ese momento espiritual lo hacemos en el Señor. Si no lo ha hecho, su hijo es pequeño, hágalo. Hable con su pastor, hable con su red, hable. Un acto espiritual de hacer al Señor. De 4 a 7 años, ¿qué es el plan de? ¿Los niños tienen que entregarse y convertirse al Señor? ¿Un niño sin Cristo es salvo? Qué grave, ¿eh? 776 niños han muerto en el Sename sin Cristo por las tías. Otros se han matado. ¿Están sin? ¿Qué? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Están sufriendo por un tiempo, eternamente. ¿Están entendiendo la palabra, cierto? Por lo tanto, hermano, un alma que no tiene edad cronológica puede entender las cosas espirituales. Por eso Hollywood apunta a eso. Apunta a la mente, al espíritu del niño y lo tienen gobernado y dominado. No, mi hijo no entiende. Claro que entiende. La vida espiritual. Yo le digo, papá, ¿tienes dones espirituales? No sé, practica en tu casa. En tu casa. El niño puede recibir salvación, puede entender la salvación, la puede entender, la puede comprender y la va a comprender. Y la va a entender porque vienen los papás hablando de salvación. ¿A qué edad el niño ya debe tener? A los 7 años, de 4 a 7 años el niño ya debe haberse convertido a Cristo. ¿Sí? Antes de que ingrese al jardín. No, que el jardín, las tías que hacen esto. No interesa, su hijo ya tiene a Cristo en el corazón. Fíjese. A los 3, el punto 3, a los 8 años. ¿De qué le hablamos? Hablé con todos los misioneros americanos que conozco, con los cuales trabajé por muchos años. ¿A qué edad recibiste el llamado? Todos lo recibieron antes de los 10 años en la escuela dominical, en la iglesia, en un culto de misiones. Por lo tanto, la profesión, el oficio, el colegio va acorde a lo que ellos están viviendo espiritualmente. Entonces las primeras, cuando yo veo niños acá, que están constantemente desprevenidos, miran para todos lados, miran su celular, miran la hora, están aburridos, tocan a la polola les toca a ellos, vuelve a tocar, adorar al Señor y se cantan entre ellos. El domingo pasado Dios me sujetó, pero casi me fui al cuello de la persona. No le estás cantando a tu polola. Se canta y se mira y dice, ¿qué le pasa a estos chicos? Lo que dijo el pastor Sergio es verdad. Nuestros hijos tienen que vivir experiencias espirituales con nosotros acá. Cuando usted va a una mezquita, la gente de misiones donde está, el equipo. Vamos a ir a una mezquita, los varones. Va a ver cómo los varones toman a sus hijos, niños. 2 horas orando, ahí el chico, orando al lado de él. No, es que lo tenemos que entretener. No hay que entretenerlo. Tienen que vivir las experiencias espirituales con los papás acá, con él. Entonces, a esa edad le hablamos,
de la gran comisión, que tienes que hacer discípulos, tienes que evangelizar, tienes que predicar, tienes que hablar, tienes que ser misionero. Mira los países que hay y le van mostrando, uno y otro país le van mostrando. Y él dice, mi papá, ¿por qué me enseña todo esto? Porque en un momento él va a ser llamado. Entonces, ¿cómo logramos ministros? Trabajando los ministros. Yo creo que uno de los amigos de Lucas tiene dos grupos de amigos. Los de la universidad, que no son reacios, pero ahí los tengo. Igual tienen que orar cuando vamos a comer un asadito ahí. ¿Ya? ¿Oramos? Ya, tío. La mamá de uno lo operaron con una complejidad enorme en el intestino, que yo fui operado casi lo mismo, así que sé. Y le mandé una oración en audio, sin avisarle qué oración. Le mandé la oración nomás, el mes que no hay una oración, hablé esta lengua. Quedó, pero se la pasó a toda la familia. Y todos preguntan, ¿y ese idioma que hablan en el audio qué es? Pero lo traemos. Estaba en la cocina y dice, ¿por qué los balones de gas tienen fecha? Este y el de afuera tienen fecha. Y ahí, escuchando a Lucas, va a decir la verdad, va a decir la verdad. Desde que soy chico, mi papá le coloca fechas para decir cuánto nos dura el gas. Y no duró 3 meses. La posta, dice, ¿verdad? Dice Lucas. La posta no es carne, es cierto, es verdad. ¿Verdad? Bacán. Entonces decía, dile que ore por el tanque de benzina del auto. O sea, es mucho. ¿Está entendiendo? ¿De qué milagros son parte de sus hijos? Me acuerdo en el año, muchos años atrás, Lucas tiene 29 años, era chiquitito, brazo. Fuimos a un congreso de niños y eran americanos que ministraban. Y yo tenía la Constanza y Lucas estaba, los teníamos con esas cosas que prenden acá adelante, porque los coches no entraban, estaba lleno, y los chicos se iban al estadio. Y se llama la Tati que tenía Lucas y le dice, pase hasta acá, pase. Pensé que iban a hablar por él. Pasa hasta acá, préstame el niño. Ya, dije yo. Y estaba lleno. Y toman a Lucas y dicen a Lucas, empieza a orar por los enfermos. Yo quedé. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y Lucas comienza a transpirar y se transpira. Yo, mal y enojado. Ya pasó, lo pasan, yo ya respirando amenaza, ¿me entiendes? Después del culto, ¡pah! Ya, testimonio, y pasa la gente. Sí, yo fui sanada cuando ese chico me tocó. Yo no podía creer. Dios quiere usar nuestros niños. Ora por tu abuelita. Ora por el balón de gas. Ora por los damnificados del sur. Ven hijo, ora tú. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ejercicio de dones y ministerio. ¿Qué está formando? Un ministro. ¿Se acuerda el peruano de 6, 7 años que predicó en la televisión? Lo invitó Pedro Carcuro. Bueno, había gente que no había nacido. Nosotros que somos de 150 años. Existió un programa de pe a pa de Pedro Carcuro en los años 90. ¿Ya? Y Pedro Carcuro trajo para reírse a este chico de Perú que tenía 6 años que era evangelista en Miami. Y muestran al niño predicando en Miami. Yo pensé, pero el tío, 3 patadas. O sea, cuando yo me iba a dar cuenta arriba, le digo, llámame sin este cabro chico al lado. El tipo predicaba y ministraba, lloraba por la gente. Y lo van a cortar. Pues, todo trabaja por rating. Van a cortar el programa para artes comerciales. Y dijo él, un momento. Esa autoridad sobre el director. Y evangelizó. Y a quien le llegó la palabra fue a Pedro Carcuro. Pedro no supo qué decir. Entonces ahí cortaba el televisor. Cuando Pedro muera, Carcuro muera, y lo llame el Señor, le va a decir, con este niño testifiqué. ¿Cuánto dicen amén? Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman. ¿Cuándo veremos a los niños tocando, cantando, ministrando ellos acá? ¿Cuándo tendremos en la escuela una iglesia de niños, con niños ministrando ellos?
Me miran, así como, ¿pueden hacerlo? Pueden hacerlo. La gran comisión, a los 8 años, le enseñamos, le ministramos cómo evangelizar. Yo le enseñé a Lucas, la mano evangelizadora. ¿La conoces esa, la mano evangelizadora? Era más fácil. Dios tiene un plan, te hace ese plan, bla, bla, bla. Listo. Se la dibujaba, se la pegaba, pidió el dedo. Ya. A ver. Los papás, a ver, pelean, ¿cierto? A ver, 1. Dios es amor, perfecto. 2, la maravillosa, perfecto. 3, perfecto. La primera caravana misionera que fueron los míos tenían 6, 7 años. ¿Por qué? Porque los empujamos. ¿Está entendiendo? Los empujamos para que comiencen desde muy temprano a tener una conciencia de ministerio, de llamado. 4, a los 9 años, bautismo del Espíritu Santo con los papás. 9 años, bautismo del Espíritu Santo con los papás. Cuando una persona nace físicamente, nace con dones y talentos naturales. Digan amén, todos tenemos dones naturales. Nacemos. Con el nuevo nacimiento que da el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, aparecen los dones y ministerios espirituales. Biológicamente, nacimiento biológico, dones y talentos naturales. Sabe cantar, sabe actuar, sabe pintar, tiene dones, tiene talentos de chiquitito. Pero cuando vienes al Señor, no importando la edad, en el nuevo nacimiento se manifiestan los dones y ministerios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestros hijos, evidentemente tenemos que ir descubriendo los dones y ministerios que en ellos comienzan a trabajar. ¿Por qué? Porque el alma no tiene edad. El alma no tiene edad. No le pongas límite, no, que es muy chico todavía. Cuando todo el mundo ha sacado provecho de las edades de los niños desde antes de los 15 años. Actores de televisión, jugadores de tenis, y puedo nombrar y nombrar y nombrar. Yo me acuerdo que en mi caso el más fuerte fue cuando el campeón de ajedrez, que era chiquitito. ¿Se está entendiendo hasta aquí la palabra? ¿No ha hecho esto todavía con sus hijos? ¿Su hijo fue a la universidad sin bautismo del Espíritu Santo? ¿Su hijo entró a la escuela secundaria sin bautismo del Espíritu Santo? Entonces, punto 5. Ministerio práctico de los 9 a los 12 años. Ahí puse un ministerio que se usaba mucho hace tiempo. Yo creo que no hay mejor edad a los 9, 12 años, hermano, que una persona pueda estar sirviendo o estar ministrando al Señor con un ministerio específico. Si usted me dice qué es lo que podrían hacer, tranquilamente ellos pueden establecer una escuela bíblica de vacaciones teniendo a nuestros hijos de maestros o de ayudantes. 9, 12 años es la edad que el mundo que más quiere trabajar, que más quiere hacer obras sociales, que más le gusta por la naturaleza, por la ecología y un montón de cosas más. Entonces cuando en Chile supimos que la cuarta generación la habíamos perdido, la cuarta generación de la iglesia la habíamos perdido, es porque esa cuarta generación no se siente identificada, no siente que hayan lenguajes de acción social o ecológicos que los representen. Entonces se van a otras instituciones a servir. Usted puede ver, los Boy Scouts están llenos de gente que está haciendo un servicio. Y es esta edad justamente, 9 a los 12 años, en un servicio práctico. Primero, bautizados con el Espíritu Santo. Segundo, iniciándolos en la obra del ministerio práctico y especial. ¿Cómo lo hicimos nosotros? ¿Cómo hicimos esto nosotros? Como lo hacemos en el colegio o lo hacen en las universidades o la escuela secundaria. Al alumno aventajado le pedimos que comience a ayudar al profesor. ¿Se entiende, Jazmín? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero tiene 9 años, sí, pero puede preparar una lección. Puede hacerlo. ¿Sí? Vamos a avanzar para allá. Antes, me faltan 2 puntos más. 2 puntos más y terminamos el anterior. El número 6. Aquí, a ver si ponemos un poquito de atención.
es la instrucción bíblica. No esperar que lleguen al set. Comenzar nosotros a instruirlos bíblicamente. Y hay un ramo ahí, no sé si lo alcance a leer. Apologética. ¿Alguien sabe de qué se trata apologética? ¿De qué es? ¿Qué es? ¿Defensa? Defensa de la fe. Defensa de la fe. No vamos a entregar la mente de nuestros hijos simplemente a la universidad o la escuela secundaria. Van a entrar y van a ingresar con una estructura bíblica estudiada, comprendida, entendida. Esto se espera de los papás. Entonces sí le damos libros. Y hablamos de estudios bíblicos estructurados. No solamente que sepan los libros, sino que puedan entender y puedan entender la defensa de la fe por toda la ideología que hay, hermano. Si la ideología que tenemos hoy en día en la tierra por nuestros niños no se refiere únicamente a atacarlas o denunciarlas, sino la mejor defensa que tenemos es enseñar a nuestros hijos. Yo le decía a Lucas y Constanza, no es la madre naturaleza, es Dios el creador. Si papá lo entendemos. La profesora que dijo madre naturaleza, me dijo, no lo es, ellos cambian los nombres. Y vamos preparando la mente ¿para qué? Para que ellos puedan defenderse mentalmente de lo que están recibiendo en diferentes puntos de la universidad o en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, el tiempo, ¿a qué hora lo hacemos? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hacemos? Estaba hablando con mi hermana. Ella tiene un miembro de su iglesia que es experto en apologética para adolescentes. Él se preparó para preparar a los chicos antes de que ingresen a la universidad de todas las ideologías que vienen dando vuelta. Una de ellas, hermano, que llegó hasta la Asamblea de Dios, la feminidad de Dios. ¿No? Esa confusión en la adoración. Adora a Dios como mujer. Y tantas otras cosas que vienen, tanto que viene. ¿Qué decimos nosotros? Educación. Punto 7, bautismo en agua. Y acá nosotros soñamos con que ellos puedan graduar de la escuela bíblica. Sé que es largo, pero ¿está entendiendo? Graduar de la escuela bíblica. Al último, punto 8, escúcheme bien, inicio de la adolescencia y pacto de santidad. ¿Hemos levantado la virginidad como un valor en nuestras casas? ¿La virginidad sigue siendo un valor? Los matrimonios que se casan vírgenes tienen mayor perseverancia en el tiempo. Me acuerdo que un amigo americano me enseñó algo que yo quedé. Este tema hay que darlo de nuevo, con más tranquilidad. Con más tranquilidad. Me dice un amigo, Donald. Me dice, Donald, voy a salir con mi hija hoy. Su primera cita con un hombre va a ser con el papá. Y lo encontré como extraño, raro, ¿me entiendes? Y le digo, ¿y qué se supone que vas a hacer tú en esa cita? Me dijo, le voy a regalar un anillo. ¿Ya? Y ese anillo es el anillo de la virginidad. Y va a pactar conmigo en esa cena delante del Señor. Y cuando se case, que él la va a casar porque él es pastor, le va a hacer entrega del anillo al papá para tomar el anillo del esposo y decir, con esto cumplí.
Ya es tarde en algunas casas. Daniel lo decía, tenemos chicos todavía. No es tarde. El mundo quiere robar la sexualidad de tu hijo. A unos padres dicen, no, si fui al ginecólogo, le compramos anticonceptivo. O sea, estas cosas no es común que se hable, ¿cierto? Pero ayudamos. Cuando Constanza hizo lo mismo que él y Constanza se casa, el Mar del Plata, a los 20 años. Yo no estaba en casa, se fue a los 17 años a Argentina. Y llega ese día que usted la toma del brazo y va a entrar. Y dije yo, ¿en qué momento hago la pregunta? ¿En qué momento hago la pregunta? Y voy y digo, Constanza, ¿estoy entregando a una doncella? Y se levanta la mano y me dijo, papá, aquí está el anillo. Agarré al marido, le digo, ¿tú sabes con quién te estás casando? ¿Valoras? Entonces, no es casualidad que abracen el ministerio. Se trabajó desde atrás. No es casualidad que lleguen. Hubo trabajo, no solamente oración. Palabra, trabajo. Y no es que yo supiera todo porque los míos no recibieron el Espíritu Santo conmigo. Porque yo no sabía ministrar el Espíritu Santo a los niños. No tenía idea cómo hacer. De hecho, fui el último en ser bautizado con el Espíritu Santo. El último en la casa. Mis hermanos a los 9, 10 años ya hablaban nuevas lenguas. Yo recién a los 19 años. ¿Por qué? Porque el hombre es duro, el hombre no se entrega, el hombre quiere manejar. Ya he visto a muchos hombres iguales acá que oramos por ellos y abren los ojos y que es de ellos. Y no sé, yo me costó. Pero cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, mi adoración cambió, mi búsqueda cambió, la forma de enfrentar las tentaciones cambió. Es una herramienta. La mejor herramienta de nuestros hijos. Entonces uno dice, desde antes, por supuesto que desde antes. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo entre los 6 y los 8 años. Pero no conmigo. No, una hermana misionera se dedicó a orar. Y la primera vez que escuchaba hablar en lengua, dije yo, ¿será que está imitando? ¿Será de él? Era genuino. ¿Está entendiendo la palabra del Señor? Vamos a la última. Fíjense, ¿se acuerdan cuando Jesucristo se le perdió a María y a José? Pues siempre se habla con la mujer, a los dos se le perdió. Cuando les pasa eso en un molo en la playa, tú eras responsable, tú te hiciste cargo de él, contigo bajó el auto. Y uno se empieza a ir, entre que llora y lo, ¿cierto? Ya. ¿Dónde estaba el Señor? Hablando con los doctores de la... ¿Qué edad tenía? A los 12 años. A los 12 años, el Señor saca a la pizarra a José y a María. ¿Entiende lo que es sacar a la pizarra? Sacar adelante, tomarlo en examen oral. A los 12 años el Señor midió a su hijo, humanamente hablando, y lo encontró excelente. Y le dijo a José y a María, lo están haciendo bien. Cuando tú presentas y yo presento nuestros hijos al Señor, estamos en ese dilema. Le estamos criando hijos a Él, no a nosotros. ¿Sí? A los 12 años, el islámico, escúcheme, a los 12 años el niño islámico repite todo el Corán de memoria. ¿Su hijo? A los 12 años el judío repite entera la Torá. ¿Los nuestros? ¿Está entendiendo, cierto? Entonces, no queremos que se aparten, queremos que abracen el ministerio. Sin embargo, este trabajo hay que hacerlo de antemano. No, ya, ¿tienes nietos? Partamos por los nietos. ¿Estás en edad todavía? Partamos con la edad todavía. Este power es tuyo, puedes estar ahí. Lo puedes trabajar, lo puedes comentar. Parte con lo espiritual. Mientras antes sea marcado por el Espíritu Santo, hermano, eso, pero mucho antes va a tener experiencias espirituales con Dios.
fuertes. Le estás dando una herramienta. Una herramienta. Mientras antes entienda las Escrituras, la palabra del Señor, le está dando herramientas para enfrentar los estudios que le toca. Este sistema, ¿cierto?, que está preparado para dañar justamente nuestra fe. Nos colocamos en pie, oramos al Señor. Los padres tómense de las manos junto a sus hijos. Sé que hay tiempo para ministrar, pero sé que la responsabilidad ahora sobre usted recae mucho más fuerte. Escuchó la palabra. Escuchó la palabra. Quizás usted es abuela, abuelo, escuchó la palabra. Aparte de pasarla bien con él, entretenerse que lo hace reír, hoy tomamos un compromiso. Pastor Sergio, ¿cómo ministra el Espíritu Santo a un niño de 8 años? El pastor le va a enseñar. ¿Cómo lo hago con mi hija adolescente? Los pastores le vamos a enseñar. Padre, queremos orar por esta palabra en esta mañana, Señor. Es una palabra que es de la ventana 414 hacia adentro de la iglesia. Entendemos esta verdad, comprendemos esta verdad. Señor, como padres humanos se nos hace tan difícil, Señor. Nuestros hijos están siendo atacados constantemente con ideologías, las redes sociales, la televisión, el cine, Señor. Pero hoy nos has hablado claramente, Señor, que podemos distinguir y entender, Señor, lo que podemos hacer antes de que cumplan 14 años, Señor, formarlos como siervos para ti, Señor. Oro por cada padre que está en esta hora, por cada matrimonio, por cada familia, por cada hogar representado en esta mañana. En el nombre de Jesús, da esta gracia de enseñar tu palabra, de presentar el evangelio, de que los niños sean bautizados con el Espíritu Santo, de tomar autoridad espiritual en nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No es mucho el tiempo. Comenzar de tan temprano, aún bebés de brazos, Señor, ministrar a Cristo, ministrar el Espíritu Santo, tu palabra, la gran comisión, el ministerio, los dones en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por una generación llena del Espíritu Santo, Señor. Antes de que ingresen a la escuela básica, antes de que ingresen a la escuela secundaria, una generación llena del Espíritu Santo con manifestación de dones, de ministerios sobre cada uno de ellos, Señor. Y los que han abrazado, Señor, el valor de la virginidad, ayudarles a llegar, Señor, ayudarles a llegar, estar con ellos, estar al lado de ellos, en el nombre de Jesús. Aunque parezca anacrónico en esta tierra, Señor, es un principio que la iglesia ha levantado por siglos, Señor, y tú has bendecido. Oramos por aquellos que llamarás, aún siendo niños, Señor, que como padres no estorbemos el ministerio, no estorbemos el llamado, no estorbemos lo que tú quieres hacer con ellos y a través de ellos, Señor. Oro por los hijos que están fuera de la sujeción, por aquellos que están viviendo en estado de rebeldía, de indiferencia. Quizás hay heridas que deben ser sanadas, hay situaciones que deben ser tratadas y habladas, Señor. Danos gracia para sanar sus corazones, para escuchar, Señor, sus razones, escuchar sus argumentos y colocar perdón y salvarles para tu gloria, Señor. Los que están resentidos de la iglesia, sálvales, Señor. Ahora lleva esta palabra esta semana a nuestros corazones. De a poquito comenzar a hacerla, de a poquito comenzar a hacerla. Dame tiempo con mis hijos o mis nietos de sembrar una semilla al día, Ministrar el Espíritu Santo en ellos, Señor, en el nombre de Jesús.